La columna cervical está formada por 7 vértebras, localizadas en la región del cuello. Dependiendo de su morfología, las podemos organizar en dos grupos. Por un lado tenemos las que van de C3 a C7, que presentan unas características comunes. Por otro lado tenemos las dos primeras, que son el atlas y el axis, que como vemos presentan una morfología que difiere mucho de las restantes. A continuación se mostrará cómo corregir una de estas vértebras cervicales que se encuentra rotada. En primer lugar debemos localizar el músculo esternocleidomastoideo, pues posterior a él encontraremos las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Las palparemos con los pulpejos de los dedos y con la cara lateral del segundo dedo haremos presión sobre la vértebra rotada. Realizaremos movimientos craneocaudales a lo largo del cuello hasta encontrar una vértebra prominente. Una vez la hayamos localizado, aplicamos toma y contratoma sujetando bien la cabeza del paciente. Lo siguiente será crear tensión en la zona. Para ello traccionamos, inclinamos y realizamos una rotación contralateral, finalizando el movimiento con un golpe seco. Está constituida de 12 vértebras torácicas situadas en la región del tórax. Estas vértebras se articulan entre sí con los 12 pares de costilla y con el esternón, formando el esqueleto de la pared torácica. La morfología de las vértebras torácicas o dorsales varían según se van aproximando a sus extremos, con lo que las vértebras más craneales se asemejan a las vértebras cervicales y las vértebras más caudales se asemejan a las vértebras lumbares. En este caso corregiremos una vértebra rotada de la región dorsal. Desde la posición de decúbito supino, en primer lugar cruzaremos los brazos del paciente, colocando una de sus manos en el hombro y la otra mano en la escápula. A continuación, en decúbito lateral, palparemos las apófisis espinosas de las vértebras dorsales hasta que encontremos alguna que sobresalga. Una vez la hayamos localizado, sujetaremos la vértebra de la siguiente manera. Una apófisis transversa irá a la falange distal de nuestro tercer dedo, la otra transversa al tercer metacarpo, quedando en el medio la apófisis espinosa. Una vez tengamos la toma, volveremos a colocar al paciente en decúbito supino, sin dejar de sujetar la vértebra. Le pediremos que inspire profundamente y cuando vaya expirando, simplemente dejamos caer nuestro peso sobre su tórax. En ningún momento ejercemos fuerza con nuestros brazos, sino que solo nos dejamos caer. Por estos motivos, debemos colocar la camilla a una altura donde sea lo más cómodo posible realizar la técnica. La columna lumbar está constituida por 5 vértebras. Por su localización, las vértebras lumbares soportan una mayor carga debido a la acción de las líneas de fuerza del peso corporal. Por ello, tienen un cuerpo vertebral de mayores dimensiones. Para corregir una de estas vértebras lumbares, primero debemos localizarla palpando las apófisis espinosas con los pulpejos de los dedos. Una vez la hayamos localizado, deberemos corregir la lordosis lumbar como estamos viendo. De esta forma no solo corregiremos la lordosis lumbar, sino que crearemos tensión en la zona. Una vez colocado el paciente de tal manera que ya no presente esa concavidad posterior de su columna lumbar, aplicaremos toma y contratoma. Para ello nos colocaremos de la siguiente manera. Un brazo lo posicionamos a la altura de la cadera, pinzando también la apófisis espinosa de la vértebra lumbar rotada, y el otro brazo lo colocamos en el hombro. Luego debemos de realizar un golpe seco, dejando caer nuestro peso. La articulación del tobillo o la articulación tibio-peroneo-astragalina es una tróclea, es decir, que solo posee un grado de movimiento, que es el de flexo-extensión en torno a un eje transversal. Esta articulación está formada por la cara articular del maleolo tibial, la cara articular del maleolo peroneal y el astrágalo. En primer lugar, trataremos la articulación del tobillo con los maleolos. Antes de realizar cualquier maniobra, debemos colocar la camilla a una altura donde podamos trabajar sin que acabemos resentidos o con alguna lesión a lo largo de nuestra jornada laboral o lectiva. Es decir, que debemos de ser ergonómicos. Una vez que nos sintamos cómodos, podemos empezar a tratar la articulación. Para ello, aplicamos la toma sujetando el maleolo a movilizar con los pulpejos de los dedos por la cara posterior del maleolo y con la eminencia tenal la cara anterior. La contratoma la podemos realizar de la misma manera en el otro maleolo o agarrando el tarso y el metatarso.
Una vez esté bien sujeto el pie, procedemos a movilizarlo artrocinemáticamente por cizallamiento. Para ello debemos estirar los brazos bloqueando los codos y solo dejamos caer nuestro peso sobre uno de los maleolos, evitando así hacer fuerza con los brazos. Podemos movilizar solo un maleolo continuamente o ir alternándolo. Para poder recuperar la flexoextensión y la articulación del tobillo, primero debemos explicar la regla cóncavo-convexa. Esta regla establece que cuando la superficie articular que se mueve durante un movimiento osteocinemático es cóncava, el desplazamiento de la carilla articular se produce en el mismo sentido al movimiento. En el caso contrario, en el que la carilla articular que se mueva sea convexa, el deslizamiento se producirá en sentido contrario al movimiento. Este último caso es el caso de la articulación del tobillo, donde la superficie articular móvil, que es el astrágalo, es convexo, y la superficie articular estática, formada por las carillas articulares de los maleolos peroneal y tibial, es cóncavo. Como vemos, en la flexión dorsal, el astrágalo, que es la parte convexa, se dirige hacia posterior, y en la flexión plantar, el astrágalo se dirige hacia anterior, en sentido contrario al movimiento. En primer lugar, veremos cómo ganar flexión dorsal. Para ello emplearemos la cincha, con el fin de estabilizar y fijar la pierna a la camilla, y así tener las dos manos libres para poder realizar el movimiento. Entonces, colocamos al paciente en decúbito supino, lo cinchamos y ahora aplicamos la toma sujetando el tarso. La contratoma la realizamos en el calcáneo, decoaptamos y desplazamos hacia posterior. En este caso, lo que pretendemos es ganar flexión plantar o extensión. Para ello, colocamos al paciente en decúbito prono. Lo cinchamos y colocamos la toma y la contratoma como vemos en el vídeo. Decoaptamos y desplazamos hacia anterior. Como hemos visto, a través de movimientos artrocinemáticos hemos ganado movilidad osteocinemática, en este caso la flexoextensión.